Sí. Lo hablamos. Yo lo que sí quería, aparte de que luego también tratemos todos los aspectos transversales que afecta a la ciudadanía en general, pero a las personas mayores particularmente por su situación afecta de otra manera o con mayor gravedad en algunos aspectos. Más o menos situar también cómo está la cosa en materia de pensiones, porque a pesar de que hay mucho interés en todos esos temas transversales, los cambios y recortes en la banca, los recortes en sanidad, todas esas cuestiones, como decíamos, que nos afectan a todos, pero es importante saber cómo está el tema de pensiones por dos cosas, porque estamos en un momento crucial en materia de la reforma de las pensiones. Lo que pasa es que no hay mucho interés por parte del gobierno, no hay mucho interés en darle importancia a la reforma que está pretendiendo hacer. Pero estamos en un momento crucial para las pensiones actuales, pero sobre todo para las pensiones futuras. Estamos en un momento crucial. Y se está negociando, porque se está negociando ya, como llaman ellos, con los agentes sociales, patronal y sindicatos mayoritarios, Comisión Obrera y UGT, en lo que llaman la mesa de diálogo social. Se está negociando todos los días, todos los días se está negociando. Y nosotros incluso, que por lo menos ponemos un interés especial porque estamos en las plataformas de pensionistas y todo, no tenemos mucha idea de lo que se está negociando. Muchas cosas se llevan en secreto, te dicen, con motivo o sin motivo, te dicen, bueno, es que si las negociaciones se van hablando día a día, no hay forma de llegar a ningún acuerdo, eso se estropea, eso hay que hablar, llevarlo en secreto y cuando haya algún acuerdo irlo hablando y tal y cual. Entonces yo sí quería que habláramos más o menos un poco de en qué situación está eso, porque por lo menos a mi juicio y a juicio del movimiento pensionista estamos en un momento crucial. Porque a raíz de las recomendaciones del Pacto de Toledo, las recomendaciones en sí son como el Pacto de Toledo, lo sabéis todos, o si no lo sabéis lo recuerdo. El Pacto de Toledo se empieza a negociar en 1995 y en teoría cada cinco años había una revisión. Es una comisión parlamentaria, se crea en el Parlamento en función de la representación que tiene cada grupo parlamentario y cada 5 años en teoría una revisión para revisar cómo está el sistema público de pensiones. La teoría del Pacto de Toledo es buenísima, eso lo leemos todos y es buenísima. El Pacto de Toledo se crea para asegurar el futuro de las pensiones y el sostenimiento del sistema público de pensiones, el fenómeno. ¿Quién va a estar en contra de eso? Luego ya el diablo se esconde en los detalles y en lo que articula y en lo que legisla, en lo que saca en decretos y en normativa, ahí es donde se esconde el diablo. Pero lo demás, con una intención buenísima. Bueno, pues, con los antecedentes de eso, había años que eso no se cumplía y cada 5 años no había esa revisión, pero bueno. En los últimos años, en el 2011, ya por saltarnos todos los antecedentes del 2011, sí hubo una especie de revisión y acuerdo de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Pero el Pacto de Toledo, tradicionalmente, las recomendaciones son también ambiguas, suficientemente ambiguas para que le valga, por ejemplo, a Convergencia y Unión cuando existía para estar de acuerdo, al Partido Popular para estar de acuerdo, y en su tiempo cuando era Izquierda Unida, y todos de acuerdo, dice, estamos todos de acuerdo. Es tan ambiguo como para que nos sirva a todos, pero luego sí hay que legislar. Y a partir de 2011 sí surgió la última reforma en profundidad de pensiones, se hizo con el gobierno Zapatero. La última reforma en profundidad de pensiones. En teoría, era siguiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo. Pues ya digo que son muy ambiguas y además, como son muy largas, no nos vamos a entretener en verlas. Son 22 recomendaciones las que hay ahora actualmente. En
entran en todo, entran en brecha de género, separación de fuentes de financiación de la seguridad social, sostenibilidad del sistema, todo eso. Bueno, la última reforma fue del gobierno de Zapatero, reforma nefasta, que nosotros analizamos como nefasta, porque luego después vino casi seguida, en 2013, una reforma del gobierno de Mariano Rajoy, pero ojo, Mariano Rajoy lo único que hizo fue profundizar en los recortes que ya hacía la reforma de Zapatero, del gobierno socialista de Zapatero. Yo sé, hombre, ahora mismo estamos pocas personas, a lo mejor si estuviéramos en un espacio con mucha gente, a lo mejor a algunos le puede, porque tienen un alma más socialista o más no sé qué. Nosotros como movimiento somos apartidistas, que no apolíticos. Nosotros queremos influir en la política y queremos influir en las decisiones políticas que se toman. Somos apartidistas. Pero deciros también que como estamos pocas personas, lo digo con tranquilidad, pero aunque hubiera más personas, lo tenemos que decir, aunque algunos tengan su alma socialista y se ofendan, porque es que fue así, y como fue así, lo tenemos que decir. Fue una reforma nefasta para las pensiones. Amplió de 15 a 25 años, el periodo de cálculo para la pensión. Eso tiene un calado de profundidad exagerado en los últimos años siempre, cuando las personas tienen cotizado más, entonces se cogen los 15 últimos años nada más, queda una pensión de partida. Si coge los 25 años, está demostrado, salvo casos particulares, seguro que alguien llega y lo saca y nos dice: oye, no, pues a este le benefició eso. Sí, pero le benefició un 5%. Al otro 95%, la pensión después de la reforma le quedó más baja. Además, hay cálculos a nivel global que creo que tiene, cuando termine de estar en 2024, que ya se implementó gradualmente, y en 2024 ya se calcula por los últimos 25 años, el cálculo de un 12% de las pensiones más bajas. Si el cálculo hubiera permanecido por los 15 últimos años, estábamos un 12% más altas las pensiones. Esa es una. Se amplió de 65 a 67 años la edad legal de jubilación. No hay ni que decir, ahora mismo vamos por 66 años, lo mismo porque se implementaba gradualmente, pero ni que decir tiene el calado que tiene eso. Primero, en las personas que no llegan a estar en condiciones de trabajar hasta esa edad, pero es más, en España esa teoría de decir, bueno, la teoría siempre es decir, que las personas ya, la esperanza de vida es mayor, las personas no es como antes, las teorías te las ponen muy bonitas, pero la gente que ha estado trabajando en la construcción, en una mina, de camarera de piso en un hotel, de no sé qué, no llegan a esa edad en condiciones de trabajar. Hay determinadas profesiones que pueden estar a lo mejor en esa edad de trabajar, no llegan en condiciones de trabajar. Lo que decimos tiene ese calado, y además en España, con el paro juvenil que tenemos y todo, resulta que vamos contracorriente. Las personas que están ya en edad de jubilarse, le prolongamos la edad de jubilación. Y la gente joven que tiene que trabajar, hacerse un proyecto de vida, hacerse un futuro, no le damos acceso al empleo, porque si los empleos los siguen ocupando otros 2 años más, las personas que ya tendrían que estar jubiladas, no entra gente nueva al mercado de trabajo. Eso no tiene... bueno, otra cuestión negativa de la reforma de 2011, por no extenderme mucho, si no estamos toda la noche. Otra cuestión negativa. Se amplió de 35 a 37 años el periodo necesario de cotización para obtener el 100% de pensión, porque lo de las pensiones es un poco complejo en las matemáticas y más explicarlo sin una pizarra. Pero bueno, cuando alguien se va a jubilar, le cogen los 15 últimos años en su tiempo, los 25 después,
Se hacen los cálculos y sale una base reguladora. Bueno, de esa base reguladora tú puedes obtener el 100% de la base reguladora si tienes 35 años mínimo cotizado, puedes obtener un 50% si tienes solo 15, y entre ese 50% de la base reguladora y el 100% se mueve en tramos y se mueve en escala según tienes menos de los 35 años hacia abajo. Si tienes 30 años, pues a lo mejor te quedaba el 80% de tu base reguladora, en fin. Eso tiene un número que no es importante. Lo importante es que también recortaba las pensiones. Lo importante es que ya en lugar de 35 se necesitan 37. Y la escala hacía que con los mismos años, en igualdad de condiciones, sufría un recorte de las pensiones. Y luego, por analizar la de 2013, y la de 2011 dejó marcado que en 2027 entraría lo que llaman el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad era una fórmula complejísima, en donde entraba sobre todo, entraba como factor la esperanza de vida en los últimos 5 años, revisar cada 5 años la esperanza de vida de las personas y afectar a esa base reguladora, afectarla por un coeficiente, pero un coeficiente reductado. Es decir, bueno, pues como en teoría las personas van a durar 2 años más, pues en lugar del 100%, pero afecto por el 0,97 o 0,98, otro coeficiente reductado. No entró en vigor, pero lo dejó diseñado y puesto. Viene el gobierno de Mariano Rajoy y los dos aspectos fundamentales de su reforma fueron establecer el índice de revalorización de las pensiones, lo que se llamaba IRP, anulando la revalorización con el IRPF. Una cosa que siempre había tradicionalmente para el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones era pues, que se revalorizaran con el índice de precio al consumo y que incluso existiera una revisión en caso de desviación de la inflación. Era lo que se llamaba la paguilla. ¿Por qué? Porque si al principio de año, con una inversión, o sea, con una inflación prevista de un 2%, habían revalorizado las pensiones, si la inflación al final de año había acabado en el 2,8, pues el 0,8% te lo revisaba, y había muchos años que se cobraba en enero o en febrero una revalorización. La reforma de Mariano Rajoy se cargó eso, estableció el IRP, que es el incremento de revalorización de las pensiones, lo mismo también, con una fórmula que si subía el PIB, el Producto Interior Bruto de España, que si no se dio, no sé cuánto, se tenían que dar un montón de condiciones que nunca se daban, y todos los años nos subían el 0,25 a las pensiones. Eso se resumía en que el 0,25 a las pensiones, por no decir que estaban prácticamente congeladas. Y entonces así fueron las reformas. Bueno, pues desde 2011 no ha habido más acuerdos ni revisiones en la Comisión Parlamentaria del Pacto Toledo, hasta recientemente, en 2020, que llegaron a un acuerdo y hicieron una reforma de las recomendaciones, las mismas recomendaciones que se vienen trayendo, como adaptarlas a los tiempos. Pero el problema no está en las recomendaciones. Ya digo que las recomendaciones son lo suficientemente ambiguas como para que, si tu intención es hacer una reforma u otra, puedas meterla y encajarla ahí. El problema está en las intenciones del gobierno, a través de su ministro de Seguridad Social, Escrivá, pero bueno, del gobierno en sí, que es un órgano colegiado. Las intenciones del gobierno es la reforma, y las intenciones y por dónde está yendo la reforma, es cierto que incluyen, ahora ya por analizarlo, es cierto que incluyen algunos aspectos positivos, pero incluyen algunos negativos. Y valoramos, ya hemos aterrizado donde quería llegar, soy muy pesado y muy floja, ya hemos aterrizado donde quería llegar. La importancia del momento en el que estamos en materia de la reforma de pensiones. Incluye algunos aspectos negativos a la intención del ministro Escrivá. Principalmente el que llaman la implementación de los planes privados de empleo o empresa. Los planes privados de empleo o empresa no son ni más ni menos que un plan privado de pensiones, pero la diferencia está
La diferencia está en que los planes privados de pensiones existen, están ahí, es un producto financiero, la gente está ahí, hay gente que hace 20 años que tiene un plan privado de pensiones, tú vas pagando tu cuota, lo has negociado con la entidad financiera y ya está. La diferencia entre los planes privados de empresas es que va a ser un fondo implementado y con fondos desde el Estado, pretenden incluso emplear fondos de los Next Generation que van a venir de la Unión Europea, emplear fondos para implementar ese fondo, dárselo a una empresa gestora para que lo gestione e imponer la obligación de que las empresas suscriban en negociación colectiva ese plan privado. Aparece, bueno, incluso por eso le dan el respaldo estatal, incluso para las pymes y los autónomos que no tienen una capacidad grande de eso, existe ese fondo, como si dijéramos, no, ahí está el fondo estatal y te acoges al fondo estatal. En teoría, pretenden prácticamente que casi todo el mundo tenga constituido ese plan de pensiones. ¿Dónde radica el mal de eso? Radica el mal de eso en que eso se va a hacer con una parte de las cotizaciones que tenemos ahora a la seguridad social. Es como empieza a aparecer una doble vía en las pensiones. La pensión pública y una parte de la pensión privada. Estamos seguros que en un principio intentarán implementarlo poco a poco, que sea poco, pero de las cotizaciones que van a la caja común, de donde salen todas las pensiones, lo que se pretende es que una parte ya vaya a los planes privados de empresa. Planes privados de empresa, que habrá empresas potentes y fuertes que en negociación colectiva también con sindicatos un poco potentes puedan negociar un plan bueno y puedan hacer aportaciones suficientes como para que luego, cuando llegue la edad de su jubilación, tendríamos aquí en España una pensión pública base, una pensión pública que sería la base de las pensiones, pero mucho más reducida que ahora y que garantizaría la subsistencia y poco más, y una parte de pensión privada. Entonces, el peligro radica en eso, la introducción de la privatización en un sistema como lo teníamos ahora, que es un sistema de reparto, de solidaridad, es el sistema, ahora mismo, sistema con defectos, y nosotros precisamente, como los movimientos pensionistas, lo que hacemos es reivindicar para que las cosas que tienen mal, las mejoremos, lo que no quiere decir que no queramos defender la naturaleza del sistema de pensiones que tenemos ahora, porque es ahora mismo en España el principal elemento de reparto de la riqueza. Es el principal elemento también de equilibrio de las desigualdades. ¿Por qué? Porque al establecer pensiones mínimas y pensiones máximas, en ese margen existe la solidaridad entre generaciones, existe la solidaridad entre clases sociales, existe la solidaridad entre personas, en todo eso. Porque todos tenemos conocido que el cálculo de la pensión son 400 euros. ¿Por qué? Porque es una mujer que estaba trabajando pero no la daban de alta, no esto. Y cuando llegan a calcularle las pensiones, su pensión es 400 euros. Pero como existe la pensión mínima y el complemento a mínimo, pues al menos cobra 650 o 700, no sé qué. Fijaros lo que estamos hablando de la redistribución. Eso lo pasamos ahora mismo a un sistema privado de capitalización, donde luego tú vas a cobrar según hayas cotizado, una capitalización como un producto financiero. Si has cotizado tanto, cobrarás tanto. Si has cotizado menos, cobrarás menos. Perdemos ese carácter. Se empieza a introducir la privatización en el sistema de pensiones. Ya digo, estamos convencidos que no va a ser un cambio, porque todo lo intentan hacer pues, para producir el menor rechazo posible. Estamos convencidos que no va a ser un cambio radical, pero el peligro está que se empiece a introducir la privatización en el sistema de pensiones. Y ya me entiendo mal, hasta ahí quería decir de la importancia de lo que se está negociando ahora y la importancia de que entre todos luchemos, divulguemos, apoyemos cualquier movilización porque nos va mucho en ello. Y le va más
a las nuevas generaciones que a las que son pensionistas ya, por una cuestión fundamental, porque los que son pensionistas ya su pensión la tienen calculada, entonces lo que les falta es sus revalorizaciones, que unas veces, fijaros si viene un gobierno como el que antes, que te quiere recortar el tiempo, las revalorizaciones están mayores o menores, pero tu pensión ya la tienes calculada con las normativas que existían en aquel momento. El problema está cuando a las nuevas generaciones, trabajadores actuales, cuando luego lleguen a jubilarse, les va a perjudicar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces en contra de eso tenemos que estar. Y tendremos que convencer y hacerle ver a la gente joven, a los trabajadores actuales, el calado de futuro que puede tener esto y que no se debe implementar. Solo deciros una cosa, y ya me callo, solo deciros una cosa. Parece que estamos pocas personas, que la gente no se moviliza, y es cierto, y hay parte de todo eso. Pero se están parando muchas de las reformas y muchas de las recortes en materia de pensiones por las movilizaciones que está habiendo. Sería muchísimo mejor que fueran más numerosas. Pero si no hiciéramos nada, tendrían el camino libre para todos esos recortes. Por eso es importante que sigamos, es importante que nos convenzamos, no demos por perdido decir, bueno, si esto... No, se están parando muchas reformas y muchos aspectos por las movilizaciones que hay. Es muy importante eso. Termino. Yo es que, bueno, no sé, había planteado una conversación... Sí, pero dejemos que Juan haga su intervención y ahora ya... Yo creo que Defonso ha planteado básicamente todo el sistema, un poco la historia un poco del Pacto de Toledo y la situación actual. Yo en todo caso voy a insistir en algunas cosas que, por ejemplo, cuando dice que las pensiones son una fuente de distribución de la riqueza, hay ya cientos de pueblos en España, sobre todo en la parte de Galicia, Castilla y León, esa zona, que viven de las pensiones. Pero de las pensiones viven los pensionistas, los tenderos, de la ferretería y todo el mundo que vive en ese pueblo. En Jaén, por ejemplo, en el año 2019, que fue el último año normal, entre comillas, porque en 20 hemos tenido unos problemas económicos que se han venido abajo, en Jaén había 135.000 pensionistas. Casi una cuarta parte de la población de Jaén eran pensionistas. Y eso suponía 1.500 millones de euros al año de entrada en Jaén, que era el 14% de la riqueza de Jaén. O sea que 1 de cada 7 euros de Jaén entraba por las pensiones. En el 20 más todavía, porque el 20, como la riqueza de Jaén se ha venido abajo, como la de toda España, la riqueza de Jaén quedó un 12%, sin embargo las pensiones han conseguido mantener el mismo nivel. Esos 1.500 y pico millones se han mantenido y han ayudado a sujetar, a sostener. Eso no es solo Jaén, eso pasa en todos lados, les digo la importancia que tiene eso. Otra cosa, por ejemplo, quería comentar, que hay que aclarar. Cuando nos dicen que no han subido según el coste de la vida, no nos han subido, es que no nos han bajado. Es decir, si el coste de la vida, el índice de precio de consumo sube un 2%, si a mí mi sueldo, mi pensión se queda donde estaba, si lo que antes costaba 1.000 euros ahora vale 1.020, si mi pensión se queda en 1.000, es que me han bajado la pensión. Ponerme el 2% según el coste de la vida en 1.020 es mantenerla. Entonces, se habla de subirla según el coste de la vida. Yo prefiero decir mantenerla según el coste de la vida. Otra cosa, a la gente joven, os digo por tocar varios puntillos, porque como lo he explicado todo de la pobre, seguramente después muy bien explicado. No, ya me he dado cuenta que me estaba entendiendo. No, si eso no tiene problema, está estupendo. Se coge un hilo y lo desarrolla uno. A la gente joven se le está tratando de convencer de que no van a tener pensiones, de que no va a haber, el sistema no se sostiene. Yo creo que no van a tener pensiones si se lo creen. Siempre las guerras se ganan primero en la mente. Si te convencen de algo, te ganan. Entonces, sí van a tener pensiones, entre otras cosas porque las cotizaciones son suficientes. Primero, las pensiones no nos las regala nadie, las pagamos nosotros con nuestro trabajo. Cuando yo tengo mi sueldo, neto me dan 1.000, pero a lo mejor se quedan antes con 200 para impuestos, para servicios que después tengo yo que utilizar, y otros 200 de cotizaciones que me van a servir luego, que es mi dinero. Luego, primero, no me las regala nadie. Segundo, las cotizaciones hay cálculos de sobra, demostrando que normalmente son suficientes. Pero ¿qué ocurre? Primero, que
ha habido una cosa que se llama gastos impropios, y es que las cotizaciones se le han estado cargando unos gastos de unos 20.000 millones al año que no correspondían. Es decir, cuando el Estado dice, voy a potenciar el empleo, venga, ¿qué voy a hacer? A los autónomos no les cobro la cotización, a la empresa les rebajo la cotización al 5% para que contraten gente. Las políticas de fomento del empleo las están descontando de la seguridad social. Hace 10 o 12 años, los parados, aparte de pagar el paro, el Estado le pagaba la cotización de los parados a la seguridad social. Ahora no pagan la cotización de los parados. ¿Qué ocurre? Que las políticas de empleo, las políticas de beneficiar a cierta industria, incluso, todo eso se está cargando a las cotizaciones. Y las cotizaciones están solo para las pensiones, aparte de las cosas de pensiones contributivas, que son a las que hemos contribuido con nuestra pensión, con nuestra cotización, y no contributivas. ¿Cuáles son las no contributivas? Las no contributivas son las que se le da, por ejemplo, por viudedad a mujeres o hombres, que mayormente son mujeres, que no han podido cotizar, y si no tuvieran una pensión mínima no contributiva, porque no ha contribuido a ella, pero algo hay que darle. A la gente que por invalidez tampoco ha podido trabajar o no ha trabajado el año suficiente, si no se le da algo hay que darle. Y a la gente que no llega a cotizar los años que se le piden, 15 años como mínimo, que decía el Ildefonso. Esa gente no ha cotizado lo suficiente, pero hay que darle algo. Eso se llaman pensiones no contributivas. Y no corresponden tampoco a las pensiones contributivas, que son las que se deben pagar por las cotizaciones. Esas deben entrar en una política social del gobierno como el ingreso mínimo vital. Entonces, está muy claro que si le quitamos los 20.000 millones al año que le pagamos, que no deben salir de las cotizaciones. Si además tenemos en cuenta que el patrimonio social, se han hecho cálculos. Se empezó a cotizar en España, en el 78, no me he traído el papel, en el 78, si descontamos las cotizaciones que se cotizaban y las pensiones que se pagaban, iba sobrando un dinero. Ese dinero se ha ido acumulando y pagando solo el interés legal en cada momento de cada año, hasta el 2018 suponían 500 y pico mil millones de euros. ¿Dónde ha estado ese dinero? Bueno, ese dinero se ha gastado en sanidad, en construir edificios, en muchas cosas. Porque hasta que no llegó el Pacto de Toledo y se dijo en el Pacto de Toledo, oiga, las pensiones vienen de las cotizaciones, no se va a gastar otra cosa de las cotizaciones más que las pensiones. Se dijo eso, hasta entonces no se separaban las cuentas del Estado, el Estado pillaba todas las cotizaciones y vaya, y luego pagando las pensiones. Incluso cuando el Pacto de Toledo dijo, oiga, de las cotizaciones solo para las pensiones, y por eso vamos a hacer un fondo con lo que vaya sobrando, entonces que sobraba mucho dinero. A pesar de eso se siguió gastando, como he dicho, los 120.000 millones al año de cotizaciones que no correspondían. Es más, la Seguridad Social tiene un montón de edificios. Solo en Jaén, no sé si lo apunté por aquí, tiene 80 y tantos edificios. 84 edificios e incluso fincas rústicas. ¿De qué? Pues a lo mejor de empresas que no. Primero de su propio dinero, que como digo tenía mucho dinero y fue invirtiendo y tales cosas así. Segundo, de embargo de empresas o fincas o empresarios que no pagaban. Entonces el patrimonio social es enorme. Es enorme. Y además, es que aunque no tuviera ese patrimonio y las cotizaciones no llegaran, es que la ley de la seguridad social, en su artículo 109, dice que cuando falte dinero, el Estado tiene que dar aportaciones suficientes, no préstamos, lo dicen, no préstamos, aportaciones suficientes. Por lo tanto, la seguridad social nunca va a estar en quiebra, no puede estar en quiebra. Y eso es lo que hay que decir a los jóvenes. Como ellos se crean que la seguridad social quiebra y que no van a tener pensiones, no las van a tener. Porque las pensiones se logran, como ya he dicho el esposo, peleando. Nosotros hemos frenado ya mucho. La prueba de que hemos frenado mucho de la pelea es primero que evitamos que se subiera el sueldo al 0,25% en vez de ser un coste de la vida, lo conseguimos hace 3 o 4 años cuando los países tenían ese emisor del 0,25%, y luego también que no le estamos poniendo nada fácil al ministro lo que quería hacer. La prueba está en que continuamente anda diciendo por la tele y por la radio, vamos a firmar, ya hemos firmado, pero nunca firman. Y no firman porque Comisión y UGT saben que tienen en su cogote el aliento nuestro. Estamos en la calle y en los medios. En la calle seremos más, seremos menos, pero conseguimos estar en los medios y estar todo el día puestos en la prensa. Y de hecho, Comisión y UGT todavía no le han firmado lo que han querido. Y no se atreve mucho. De hecho, lo más grave, ha dicho que ya el año que no discuten, que este año no. Bueno, no me extiendo mucho para que vosotros lo preguntéis. Ahora lo que decía Bartolo, entramos si queréis a comentar cosas y luego hablamos de campañas, por ejemplo, como quería Pedro, de bancos
y de la sanidad, el deterioro de la sanidad. Nosotros esta mañana hemos hecho una concentración allí en la plataforma de pensionistas Linares y la hemos hecho hoy en la puerta del ambulatorio, lo que llamamos el ambulatorio, el centro de salud, el ambulatorio, de forma simbólica para exigir a la Junta de Andalucía el cambio en el deterioro que está sufriendo cada vez más la sanidad. Por si queréis hablamos de eso, pero... Me acabo de recordar que no se quería comentar, pero no quería que se me pasara. Uno de los peores problemas que hoy en día tiene el sistema de pensiones son las pensiones mínimas de miseria. En eso sí que estamos nosotros insistiendo y vamos a hacer una campaña especial para que las pensiones mínimas no queden nunca por debajo de un nivel que sea de año. Entonces, si las pensiones normales suben o se mantienen de acuerdo al IPC, si el IPC sube un 2%, la pensión un 2%, esas tienen que subir mucho más para evitar las pensiones de miseria. Es más, es que si esas subieran mucho más, la brecha de género que existe entre las pensiones de las mujeres y de los hombres se mejoraría mucho, porque casi todas las pensiones más bajas pertenecen a las mujeres. Si conseguimos subirlas bastante hasta un nivel digno, no vamos a decir qué cantidad, hasta un nivel digno, se mejoraría mucho. Entonces, el sistema español es bueno, pero uno de los problemas más graves que hay que arreglar es que no podemos pensiones indignas y de miseria. Eso es una cosa que hay que pelear. Ya con eso... Un dato para afirmar eso y ya está. Por eso decíamos que el sistema hay que conservarlo conforme está y pretendemos la deficiencia mejorarla y reivindicamos mejorarla. Por eso pedimos la elevación de la pensión mínima, que es de lo que más puede reducir la brecha de género. La brecha de género ahora mismo en pensiones se calcula en un 34% así. Las pensiones medias de hombres y medias de mujeres, la de hombres es más elevada un 34%. ¿Cómo actuaría, por ejemplo, elevar algo más progresivamente la pensión mínima, que se vaya elevando más que el resto de las pensiones? El resto de las pensiones pueden ir manteniendo el poder adquisitivo si las revalorizas con el IPC. Que por cierto, en esa mesa de diálogo, uno de los puntos a los que sí han llegado ya de acuerdo, que era una de las principales reivindicaciones del movimiento pensionista, es que la revalorización va a ser como siempre, con el IPC y con cláusulas de revisión en caso de desviación. Eso ya lo han anunciado, por eso decía que de las reformas algunos aspectos hay positivos y nosotros nos fijamos en los que serían negativos si lo implementan. Bueno, pues ¿cómo actuaría eso? Pues lo que habíamos dicho antes. Si a una mujer, que casi siempre son las que han tenido cotizaciones más discontinuas, porque tradicionalmente la educación que hemos tenido aquí en España es la que hemos tenido, y la mujer se ha dedicado a los cuidados, se ha dedicado a la casa, incluso ha estado trabajando fuera de casa y no ha estado de alta, o algunas veces si alguien ha tenido que dejar el trabajo y dedicarse a los cuidados de familiares, de hijos, de no sé qué, ha sido la mujer. Luego cuando llega la hora de calcular la pensión de las mujeres son más bajas. Muchísimas por debajo de la mínima, que tienen que pagársele ese complemento a mínimo. Pues simplemente con que la mínima la eleváramos, todo el complemento a mínimo, habría un porcentaje del 70%, del 80% que serían mujeres las que tendrían que recibir ese complemento mínimo. Eso simplemente, nada más que así, reduce ese 34% del porcentaje que hay de brecha de género en las pensiones, lo reduciría abismalmente. Tiene un carácter muy redistributivo y muy de eliminación de... Yo es que lo que has planteado acerca de la propuesta del señor ministro de privado, José Luis Privado. Sí, yo creo que es el principio del fin de las pensiones públicas. Puede ser el germen de que terminen las pensiones públicas. Porque ese fondo, cada vez será más grande, pero no tiene que ver nada lo público. Entonces, lo público, un gobierno de derecha diría, apáguete con eso. Me ha venido a la mente las películas que vemos de los americanos, de que se van a operar un chiquillo suyo y no tiene fondo en la seguridad social y se muere. Eso puede pasar igual, exactamente igual, porque el empresario puede jugar con ese fondo de tal forma que le diga, subvencione su sueldo con ese fondo, que le diga, mira, no aporto tanto a tu pensión y te subo un poco más. Eso puede suceder. Muchísimas variantes y todas negativas. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se pretendía, que era la reivindicación, las pensiones públicas en los presupuestos del Estado, eso se abandona.
Y si se tienen los presupuestos del Estado, ya es una obligación, ya un derecho que está consolidado y que, bueno, no quiero que sí, se puede quitar, lo mismo que se puede quitar, pero es muy difícil modificar una constitución para quitar el derecho ese, es muy difícil en un futuro, ¿no? Y entonces va todo lo contrario, o sea, que esta situación que tú dices que es una situación ahí puede ser muy peligrosa en ese sentido. Yo sí quisiera que nos diera información de los que están sentados en la mesa, quiénes son partidarios de ese proyecto y quiénes son y quiénes no. No lo sé, porque no creo que el grupo, vosotros no sois partidistas, pero yo sí soy partidista. Yo apoyo a Unidas Podemos y sé que quiero saber, a lo mejor si tenéis esa información, cuál es la postura de cada uno de los grupos. El PSOE, bueno, está ahí, incluso a lo mejor modificando, no sé qué, pero su idea sale parte de ello. Y eso es peligrosísimo para mí. Sí, sí, sí. Bueno, en Unidas Podemos estuvo la que ahora es ministra, Yolanda. En la anterior legislatura estaba Yolanda en la Comisión del Pacto de Toledo, junto con Jordi, de Izquierda Republicana, Jordi Salvador. Y esos fueron los que impidieron que lo que se ha firmado, en las reuniones que se han firmado esta vez en el Pacto de Toledo, se firmara en la legislatura anterior. No sé si recordáis que entonces incluso dijeron, pues han impedido cosas que eran buenas, cuando ya se acabó la legislatura dijeron, no firmamos. Han impedido cosas buenas y eso se discutió y se lo quisieron echar en cara a Podemos y a Izquierda Republicana, que yo creo que es Izquierda Republicana. Y es que no lo veían nada claro, y no estaba nada claro. Yolanda ya no está ahí, hay otra gente de Podemos, y ahora Podemos además está en el gobierno. Por lo tanto, Podemos, aparte de que tiene menos conocimiento que nadie ahí de eso, bastante menos, se han visto presionados por el asunto. Entonces, ellos aceptaron las recomendaciones, pero las recomendaciones, como ha dicho el Decoso, se leen de muchas maneras, están escritas de una forma que hablan de que hay que hacer cosas buenas, pero luego siempre te dice que bueno, que siempre se busca la fórmula para encontrarte el párrafo que les beneficia a ellos, y la aceptaron. Se opusieron, que es lo que yo quería decir, si hubierais tenido un proyecto o algo, o lo hubierais puesto con un pincho, un discurso que dio Jordi Salvador de 7-8 minutos explicando por qué ellos se abstenían en la recomendación del Pacto de Toledo porque tenían muchos problemas, en otros casos la imponencia a las pensiones privadas de empresas, etc. ¿no? El no reconocer la deuda que tiene el Estado con la seguridad social, que nosotros ciframos en 560 y pico mil millones de euros. Pero es que el Tribunal de Cuentas, solo por los conceptos, ha dicho que está en 110.000 millones de euros. Y no lo hemos dicho, lo ha dicho el Tribunal de Cuentas de España. Lo dijo ahora unos meses. Entonces, eso tampoco se reconoce. Y en fin, hay una serie de cuestiones por las que Bildu, Compromís y ERC, que era republicana, se abstuvieron. No quisieron votar en contra porque el que votó en contra fue Vox. Entonces ellos no quisieron... Aparte por esa cuestión que hemos dicho también, que entre las recomendaciones había algunos aspectos positivos. Sí. Había algunos aspectos positivos. Entonces, tenían esos peligros, pero tenían algunos aspectos positivos. Por eso su voto fue, al explicarlo eso, era la abstención. Entonces, dentro del gobierno de tensión, la gente del PSOE, especialmente el ministro Escrivá y Carpiño, están a favor. Dentro del PSOE, sobre todo en las agrupaciones del PSOE, hay mucho enfado con el tema. Y entonces el PSOE no está muy seguro de lo que va a hacer. En Podemos, mayoritariamente están en contra. También hay alguna gente que, como ya dijo que sí, ahí en Podemos también luego, pero mayoritariamente Podemos se ha sentido un poco con las manos pilladas, pero a nosotros nos ha animado gente de Podemos, de Madrid, oye, tirad para adelante, no sé lo que decimos nosotros, bueno, pero tirad para adelante. Y dentro de los agentes sociales, por supuesto, la patronal está a favor de las pensiones privadas, porque es que las pensiones en España son de 150.000 millones al año, que son bocados muy ricos para que lo manejen los bancos. Otro negocio. Bueno. Las pensiones privadas en este momento, las individuales son 5.000 millones. Bueno, eso está bien, pero eso no es nada. Si pillan un bocado más grande de los 150.000 millones, se infla. Porque al final, que tiene una pensión privada no le gana, porque con el chocolate del loro, de que ahora me ahorro pagar el IRPF, la renta de este que me dio en pensión, cuando me pagan mi pensión, cuando me he jubilado, me cuesta el impuesto casi lo que me he ganado. Pero el que se ha ganado de verdad la pensión es el que ha tenido ese dinero y encima que va a cobrar un 2%, un 3%. Es el que se ha hinchado. Entonces, evidentemente, de 5.000 millones no le vale, tiene 250.000. UGT y comisiones, que son los otros dos, el que negocia por el gobierno es
Escribá, ese está fuera, pero tiene un poco que ser muy prudente, porque tiene una parte del gobierno en contra, pero tiene una parte incluso del PSOE también, con mucho miedo a los pasos que da. Y luego, comisario UGT, bueno, por ejemplo, yo sé que UGT de Cataluña entera, la agrupación de Cataluña, está muy cercana a Esquerra Republicana, ha dicho que nada de prisiones privadas, que se ponen. Comisiones también tienen que tener mucho cuidado, y andan ahí no queriendo salirse, pero no queriendo entrar al trapo de todo lo que quiere Escrivá. De hecho, cuando Escrivá empezó a decir, la víspera de la concentración que hicimos en toda España el pasado sábado 29, Escrivá salió el día de antes, ya firmó un acuerdo, que si nos desanimaba. Bueno, pues el acuerdo que decía que había firmado era que el IPC iba a subir como nosotros queríamos, eso es positivo, que nos iban a pasar más dinero del Estado al fondo de pensiones porque nos habían estado sacando dinero, eso es positivo, y luego había un par de cosas más que eran que... Implementar la prolongación incluso por encima de los 67 años de la edad laboral, primándola, sí. y castigar y penalizar la jubilación anticipada. Pues anticipada que muchas veces no te jubilas porque quieres, porque de hecho, de tipo 62 63 años, ¿dónde vas? ¿Qué estás comiendo mientras? Entonces, quien se jubila con esa edad, a pesar de tener algunos 30 años cotizados y más, hay gente que se ha jubilado con 60 años con 40 años cotizados, le descuentan cuánto subieron 20 o 30% seguro. Entonces, ese es un tema que ahí van a medio arreglar también. Entonces, esos son los 4 puntos fundamentales. Y lo más gordo, que era lo de las pensiones privadas, dijo, bueno, eso ya el año que viene. También iban a hacer otra cosa. Iban a quitar lo que ha comentado el después del factor de sostenibilidad. Eso de decir, eso que dice que en el futuro, si tú vas a vivir más años, te bajo la pensión para que al final me cueste lo mismo que si hubiera vivido 5 años menos, eso lo iban a quitar. Entonces estaba medio hecho. Se le dice, ya está hecho. Dice, no, no está hecho, que todavía no lo hemos confrontado. Y la última vez ya, después de la manifestación, se le diciendo que bueno, eso de falta de sostenibilidad, que no lo va a quitar hasta el año que viene también. O sea que ahí anda un tiro y afloja, a ver si consigue que le firmen algo, está loco, porque le firmen algo, para parecer que ha firmado algo, pero en realidad ahí anda maneando. La verdad es que ha planteado un par de cosas que yo sí se las firmaba, que era lo del IPC y lo de que meter más dinero en las pensiones, devolver realmente más dinero de las pensiones de lo que se le está quitando de gasto impropio. Pero hay otras cosas que andan maneando. Y por eso Comisión GT tampoco se atreven mucho a decirle que sí. Por si puede servir algo también, Bartolo, para decir. Es que todo está relacionado, hubo que mandar a Bruselas el plan de reformas previstas, que lo manda el Ministerio de Economía, Calviño, pero decimos lo mismo. Calviño tiene una intención, cada uno tiene la intención que tiene, pero los gobiernos son órganos colegiados. Entonces, al final hay que decir que es el gobierno. Bueno, entre esas medidas, acordaros que se hablaba incluso de ampliar de 25 a 35, profundizar más en ese recorte que decíamos de las pensiones, de ampliar de 25 a 35 años, que es prácticamente la vida laboral completa, de ampliar de 25 a 35 años el periodo de cálculo de la pensión. Sabemos que el otro sector, el sector del gobierno de Unidas Podemos, dijo, no, ese no es el acuerdo que hemos llegado, ese no es el acuerdo al que hemos llegado en el Pacto de Toledo. Por eso decía yo al principio, son tan suficientemente ambiguas las pensiones como para que el ministro escriba. Dice que está cumpliendo el Pacto de Toledo y la otra le dice, no, eso no es lo que acordamos. Bueno, ahí sí se armó revuelo, lo retiraron, hasta el punto que salió la ministra Calviño a decir que eso había ido a Bruselas por error, que eso es que había ido a Bruselas por error. Entonces, sabemos que hay tensiones, sabemos que hay de todo, y no puede cesar la presión, que tienen que notar la presión, porque si no, la tentación es muy grande. Lo había dicho Juan. Yo siempre me lo llevo aquí anotado, porque es que a mí hasta me costó trabajo, cuando se habla de miles de millones de euros, es que a mí me costó trabajo, pero ya me he ido metiendo la magnitud que tiene. Los presupuestos generales del Estado, para el año, este dato me parece que era de 2020. Bueno, los presupuestos generales del Estado son 550.484 millones. Dentro de los presupuestos generales del Estado
está el presupuesto de la Seguridad Social. Lo único que lo que se pretende es separar las fuentes y que los dineros de las cotizaciones se empleen únicamente para las pensiones contributivas y el resto salga del resto de los presupuestos del Estado. Bueno, de esos 550.000 millones de euros, el presupuesto de la Seguridad Social son 170.000 millones de euros. Es un bocado exquisito y apetitoso para las entidades financieras, por eso la presión que tienen de esto porque lo está manejando el Estado y no lo manejo yo. Esto que se privatice, se cree un fondo, los fondos los gestiono yo, los muevo yo, que ahí es donde está el negocio de las entidades financieras, los muevo yo y no renuncian y hay muchísimas presiones. Y nosotros, las clases populares, la gente que no queremos esos lucros de especulación de avaricia, pues tenemos que luchar en contra de eso, porque como no luchemos en contra de eso, vamos hacia una sociedad cada vez más desigual y tenemos que luchar en contra de eso. Fijaros la magnitud, es una cantidad importantísima. Ahora mismo ese dinero lo está gestionando todo el Estado. Y ellos dicen, bueno, pues si yo voy metiendo de ya una parte gestionarla yo, y además sobre todo con el carácter ese que tiene de que esa parte sería, como lo había dicho, de capitalización. Sí. Tanto paga, tanto recibe, y sin embargo el sistema que tenemos de reparto y de solidaridad no es de capitalización, es cierto que tiene las dos vertientes. Las personas que han estado cotizando más alto, luego su base reguladora le queda más alto, pero limitar a una pensión máxima, que aunque hayas cotizado mucho, nadie puede cobrar más de una pensión, y también limita por abajo, que es la que más iguala y más redistribuye, a una pensión mínima. Por supuesto tiene un carácter de capitalización, pero otro carácter de solidaridad. Eso no lo tendría en la privada. Claro. Eso no lo tendría en la privada. Tanto a cotizar, tanto van a cobrar. Y luego incluso les dejarían libertad también para que cotizaran o no cotizaran. Luego, al final, si me queda nada más qué sé yo, pues 500 euros, eso es lo que hay, y hay más. Y si protesta, ¿cuándo va a protestar? Si tú ya has aceptado eso al principio y lo hubieras dicho, yo no quiero saber nada. Tú te apañas con el fondo de pensiones, que es que lo regirán y lo legislarán quien lo esté manejando, no hay duda. Es un peligro tremendo. Bueno, y todavía no lo hemos analizado porque es que sería muy extenso. El negocio de estos señores, ahí entran los grandes fondos de inversión multinacionales, fondos buitres. El negocio de estos señores no se limita solo a ese manejo. El negocio de estos señores, en el día a día, el más lucrante es las comisiones que cobran por gestionarlo. Sí, seguramente. En los fondos de pensiones individuales ahora mismo que la gente puede tener de un banco, que hay muchos, como dice Juan, hay 5 o 7 mil millones de euros anuales en los fondos de pensiones privados, pero individuales y voluntarios, que se lo ha hecho la gente voluntaria. En esos fondos de pensiones, en los últimos 8 o 10 años, como resulta que influye muchísimo donde el gestor de los fondos coloca ese dinero, como la rentabilidad de ahora mismo están a cero prácticamente, pues resulta que tú vas aportando al fondo de pensiones. La rentabilidad está prácticamente a cero, pero las comisiones que cobra el gestor, incluso por debajo, hay fondos que están perdiendo dinero. Pero como el gestor cobra un 1,7%, un 1,8% de las aportaciones anuales por la gestión, por su gestión, resulta que en el fondo estás perdiendo dinero y el otro todos los años está ganando. Aparte de lo que hablamos de que un negocio, por ejemplo, el negocio de las entidades financieras es coger dinero y mover dinero. Y entonces no quieren renunciar a esos 170.000 millones, manejarlos a ellos y moverlos a ellos. Que ahí está el negocio. Cojo dinero, meto, quito, pongo, y ese es el negocio de las entidades financieras. Entonces ahí está la importancia. Pues ahora que estábamos hablando de entidades financieras, pues estaría bien también decir cómo las entidades financieras quieren la pensión, pero luego no quieren el trato con el pensionista. Y cómo están tratando de que no vayan. De eso podemos hablar nosotros como
Sí, vamos a ver. Nosotros como movimiento, te puede hablar Juan mejor, porque como movimiento nosotros estamos agrupados en el movimiento, se llama Movimiento Andaluz, Movimiento Andaluz en Defensa de las Pensiones Públicas. PAN pertenece a la plataforma o coordinadora de Jaén, yo pertenezco a la de Linares, estamos con más agrupaciones de Sevilla, de otras provincias. Pues como movimiento empezamos a hacer unas reivindicaciones y fue Juan precisamente el que elaboró esto que hicimos nosotros, de la cuenta básica y todo, lo elaboró Juan, así que puede explicarlo mejor. Bueno, sí, eso es mi nota. Sí, nosotros tenemos varias quejas, bastantes quejas con los bancos. Podemos decir fundamentalmente dos o tres. La primera, el maltrato que le dan a la gente. Es decir, estamos viendo cómo hay colas todos los días en los bancos, llueva, haya sol, esté el tiempo como esté, y especialmente a la gente mayor, porque es la que menos maneja la informática y la que más tiene que acudir muchas veces para todas sus cuestiones a los bancos. Entonces, se está dando un maltrato en general y especialmente a la gente mayor, de hacerle obligar a hacer colas en la calle, que nosotros pensamos que es inadmisible. Es más, nosotros exigimos, bueno, esto viene también porque están quitando sucursales continuamente, están reduciendo personal. Por ejemplo, desde el 2014 los bancos han quitado 27.000 empleos, pero es que desde 2008 se han quitado 100.000 empleos y han cerrado desde el 2014 9.500 oficinas. Ahora mismo, ayer leí una noticia de que España es el Estado europeo que menos trabajadores por oficina, por sucursal tiene de Europa, bastante menos. ¿Por qué? Porque están queriendo quitar gente. ¿Cómo quitar gente? No atendiéndolo, poniendo horario estricto que si eres de ese banco pues hasta las 11:30 puedes atenderte para que pagues recibos, si no eres del banco hasta las 10:30, también hacen colas larguísimas. Y claro, la informática está bien, pero hay mucha gente que no sabe manejarse, e incluso, aunque te manejes, hay veces que tienes que ir al banco a arreglar cosas. Y es indigno ese trato, entre otras cosas, porque el dinero que tienen es el nuestro. Pero es que además, hoy en día la banca es un servicio imprescindible. Entonces, al ser un servicio imprescindible, no se le puede permitir esta clase de abuso. Nosotros incluso exigimos que haya una atención especial a las personas mayores. Que hay incluso gente dentro de las sucursales especializada en atenderlo y conocerlo, porque son muchas veces los que más problemas tienen. También el quitar sucursales tiene otro problema, y es que hay barrios y pueblos enteros que se están quedando sin poder trabajar en los bancos, o sea, sin poder ir a los bancos. Como no lo hagan por teléfono o no lo hagan por internet, yo conozco gente que está teniendo que desplazarse de un pueblo a otro para poder no pagar ingresos. Eso que conozco yo personalmente. Entonces eso es un problema que está ocurriendo. Luego, otra cosa que nosotros vemos es que los bancos han pillado muchísimo dinero de España, del Estado. De nuestro han pillado, según cálculo, unos 60 y tantos mil millones. Hay quien dice más, pero 60 y tantos mil millones que no han devuelto. Eso ya digo, que el banco malo ese que iban a rescatar las áreas, que era la forma que iban a recoger todos los activos tóxicos, es decir, todas las cosas que los bancos compraron con hipotecas de terreno y de pisos que se iban a construir o de casa, incluso cuando el boom, todo eso se quedó en que donde los bancos decían que valía 100, ahora le valía 0. Y claro, con esa cuenta, Europa le dijo, vosotros vais a hundir, no tenéis dinero. ¿Cómo hacemos? Pues quitamos todo eso, lo apartamos y lo dejamos la chicha, lo dejamos lo bueno. ¿Quién se quedó de eso? Pues la SARE, el Banco Malo. ¿Quién se hizo al final cargo de la SARE? El gobierno. El gobierno metió ahí muchísimo dinero para hacerse con todo eso. Algún banco, el Banco de Bilbao, el Banco de Santander metieron 100 millones, 150, pero lo curioso es que después de quedarse el gobierno, meter el 80% del dinero, a la hora de decir quién tenía derecho de participaciones, el gobierno se quedó con una parte mínima y los bancos que habían puesto dinero casi se quedaron con todo. Y además dijeron, bueno, como esto es la SARE y ahora va a cumplir dentro de un par de años, esto lo va a vender todo, pues esto no nos va a costar nada. Pero el dinero, lo que no consigan vender, lo garantizamos nosotros, lo garantiza el Estado. ¿Qué pasa? Que al final ha dicho Europa, oye, que no lo vendéis, que tenéis 30 y tantos mil millones colgados y que eso lo debe el Estado. Y nos ha costado a nosotros hacernos cargo de esos 30 y tantos mil millones. Entonces, ese es otro problema, que para el dinero que han cogido no están correspondiendo. Pero es que además, es que resulta que España es el único país de Europa,
prácticamente tenemos Italia, tenemos Alemania, tenemos Francia, que tienen bancos estatales. España se ha deshecho de sus bancos. España tenía el banco hipotecario, España tenía la caja de ahorros postal, tenía un montón de bancos. Alemania, por ejemplo, tiene un banco para cada lande, un banco público de cada lande. Cada lande y en cada estado. Italia tiene bancos públicos e incluso cuando algún banco, como la banca de Siena, se iba a hundir, la cogió y la hizo pública. Y se ha quedado con ellos, sin problema. Francia tiene bancos públicos y aquí, como somos tan tontos, pues todo hubo que regalarlo. Nosotros estamos exigiendo también que haya una banca pública. Que haya una banca pública para que pueda llegar a todos los sitios. Por ejemplo, el ICO es un instituto de crédito, un banco público, pero es tan pequeño, está tan reducido que ni siquiera para dar préstamos a las empresas puede hacerlo, sino que da los préstamos, pero tiene que dar a los bancos privados la tramitación y que se queda con la gestión el banco privado, cuando el que está haciendo el préstamo al Estado, o sea que hay que ser muy tonto. Y la ganancia se la llevan los créditos. Exactamente. Y además te obliga, bueno, mira, como vas a gestionar el crédito del Estado, lo vas a gestionar por mi banco, me tienes que comprar este seguro, me tienes que comprar este plan de pensión. Así es. Claro, España tiene una caja postal que iba a todos los pueblos. Nosotros estamos pidiendo una banca pública. Ahora los catalanes tienen que hacer una banca pública suya. Claro, no había oído hace unos pocos días, no ahora más de una semana, desde la Generalitat, porque para hacer una banca, además de carácter comercial, una banca pública tiene que solicitar autorización al Banco de España y la ha solicitado ya. Ya la tiene solicitada, sí. Bueno, pues lo habrán renovado. Ha solicitado autorización, licencia comercial para hacer un banco público. ¿Por qué no se puede hacer uno estatal? Porque no quieren. Claro, claro que sí. Bueno, de hecho teníamos a Mare Nostrum y Bankia, estaban rescatados con dinero público. Lo que pasa es que le regalaron Mare Nostrum a Bankia y ahora Bankia a la Caixa. A CaixaBank, que se la han regalado y el último que se le ha ocurrido, el último que se le ha ocurrido es repartir una ganancia de 8.200 millones, de 4.700 millones y despedir a 8.200 trabajadores. Y otra cosa, nosotros seguimos la banca pública, como sea, con la caja postal, con el ICO o un banco nuevo, pero se puede apoyar la caja postal para llegar a todos los sitios. Y otra cosa que también nos quejamos es de las comisiones tan altas que están haciendo. Entonces, si yo tengo, además a la gente que más dificultades tiene económicas, si yo tengo un ingreso mínimo vital, tengo una pensión, tengo el paro, es mi dinero, ¿por qué tienen que gestionarlo a través de un banco privado, que me cobra una comisión? Si a mí ese dinero me lo está dando el Estado, yo lo que tengo que hacer es recogerlo. ¿Por qué me cobran una comisión por eso cada vez más alta? Entonces nosotros también estamos en contra de eso. Y ya con el hilo de eso queremos decirle a la gente, que la gente no lo sabe y los bancos no lo cuentan, que hay un decreto del 2019 que dice que las entidades no pueden cobrar comisión a quien tenga una cuenta, una única cuenta, no se puede tener tres cuentas, una única cuenta, si su ingreso bruto no superan al año los 13.500 millones, sea una persona, los 13.500 euros, sea una persona sola. Los 16.900 si son al menos 4 miembros. Y los 20.300 si tiene más de 4 miembros. O tiene una persona discapacitada. O sea que si una familia de 4 miembros, de más, su ingreso son 20.300 euros, o una familia con menos miembros discapacitada, no hay que hacer forzosamente una cuenta sin comisiones. Y si es una persona sola, 13.500. Y si es una familia de 2 a 4, 16.900. Ahora, aparte del dinero que no puedes pasarte, tiene otros requisitos. No puedes tener vivienda. La tuya para vivir sí, pero no puedes decir, oiga, ya que tengo este dinero que tengo mi vivienda y otra que tengo que alquilar. No tienes que pasarte ese dinero y tener la vivienda donde tú vivas. O si tienes negocios, tienes otra cosa, no te vale. Eso es obligatorio que los bancos no tengan puestos los tableros de dinero. Y es obligatorio que los bancos lo informen. Y si hace falta, que exige eso. Y si no, hacer una nota de reclamación. Entonces, eso tiene que decir a la gente. Que no hay por qué pagar comisiones si se llama situación fiscal de vulnerabilidad. Es decir, si no se pasa de esas cantidades que hemos hecho. Y bueno, ya termino, porque yo creo que más bien que hablar de ellas, ¿no? Casi. No, será interesante. Eso será muy interesante. Pues el tú a tú, decíselo, pues si tú te puedes exigir al banco. Claro, eso sería chulo. Os voy a dejar esto. Aparte luego, como lo tenemos también en Sí. luego te lo mando, os voy a dejar esto solo por decir más. Se llama cuenta básica de pago, cuenta de pago básica. El fundamento es que dice, vamos, porque no es justo que si yo para recibir
un subsidio de desempleo, mi pensión, el ingreso mínimo vital. Tengo que tener una cuenta, lo que no es justo, es que me cobren encima comisiones por esa cuenta. Es Se que llama cuenta de pago básica. eso tiene un nombre, pero me lo voy a callar que estoy grabando. Cuenta de pago básica. Pero cuando empezamos a mirar el decreto este que ha nombrado Juan, resulta que es una cuenta que prácticamente te permite hacer todas las operaciones cotidianas que hacemos todo el mundo. Sí. Que no es solo para recibir la pensión, sino que también domiciliación de pago, transferencia, una tarjeta. Simplemente hay algunos otros productos más avanzados, una tarjeta oro, una no sé qué, que el que lo quiera tener no lo puede hacer con esta cuenta, pues tener que contratar con otra cuenta, pero permite la mayoría de las operaciones cotidianas, todas, por no decir todas. Y esa cuenta está legislado desde 2019 que las entidades bancarias tienen obligación de dártelo. Y como sabéis, la normativa obliga a las entidades bancarias a informar a los clientes. ¿Pero qué pasa? Llegan, por ejemplo, y si te ponen ahí en el tablón de anuncios allí escondida, claro, cuando la gente llega, este año, han empezado a subir las comisiones. La mayoría de nosotros, la gente pensionista decía, pero bueno, si con el 0,9% que me han subido, 0,9% que me han subido la pensión, y me cobra 10 euros de comisión, me han aumentado a 10 euros de comisión el banco, dice, se ha llevado más que la subida, se ha llevado la comisión más que la subida. Bueno, pues esa misma gente ha ido a la entidad bancaria, algunos han ido a la entidad bancaria y no le han dicho, oye, tú sabes que puedes hacer esta cuenta, no le han informado, claro, no le han informado de eso. No le han informado de eso. Esa cuenta existe, se llama cuenta de pago, pero tiene más ventajas, lo que ha dicho Juan. Mira, por esta cuenta solo pueden cobrar 3 euros máximo mes de comisión a todo el mundo. Y tiene, como dice Juan, a las personas que lo llaman de situación de vulnerabilidad que tienen de comisión cero. Todas esas cuestiones que ha leído Juan de que no puede superar 2 veces y media el crédito es para que tenga de comisión cero. Pero si tiene un ingreso un poco superior a eso, puede tener de comisión 3 euros. Y todos sabemos que hay bancos que están cobrando 10 y 12 euros mensuales de, y 15 por una cosa. Y no te informan adecuadamente. Y no te informan adecuadamente de esto. Y existe La tarjeta te sirve 100 euros que gastas al mes. De 2019. El orden F228 de 2019. Y no te informan adecuadamente de esto. Luego, las quejas, como ha dicho Juan. Con el conque del COVID, las colas en la puerta de la calle, pero la situación epidémica, por fortuna, ya ha cambiado y seguimos con las colas en la puerta de la calle. Haga frío o haga calor. A las personas mayores, a todo el mundo, cada vez más operaciones, o bien por cajero automático, o bien por banca electrónica. Sabemos las personas mayores, por falta de habilidades en esas cuestiones, pues muchas no pueden hacerlo. Le están limitando como casi nunca. Personas mayores que ahora ya tienen que acudir a su hija, a su nieta, a su hijo o a su nieto, porque no son incapaces de llevar su cuenta bancaria porque le han puesto unas limitaciones que eso antes nunca pasaba, porque por lo menos, fijaros que con el analfabetismo que hemos tenido en España en otras épocas y todo, la gente tenía su cartilla, iba a su cartilla y iba al banco. Le limito la hora de atención en caja de 9 a 11 nada más, y si viene a sacar 600 euros como mínimo, si no, en el cajero. Bueno, el pago de recibo nada más que los miércoles y de 9 a 10. Un montón de limitaciones. Que mucha gente se asoma y dice, ahí cortamos a por día. Esa la hemos denunciado, estamos en contra y una de las principales reivindicaciones nuestras al gobierno es que una vez que los bancos se han beneficiado y todavía el resto de los ciudadanos de España tenemos una deuda por la cual estamos pagando intereses que nos generaron los bancos, cambie la normativa y sobre todo también
el Estado haga cuando mínimo una banca pública, pero banca comercial, no el ICO, que es como decía Juan, el ICO es un banco industrial de empresas, no una banca comercial al uso. Haga una banca pública que garantice cuando mínimo esas actividades y luego el resto de personas que tengan otras necesidades ya especiales, pues que tengan en cualquier banco comercial. Pero la banca pública tiene que tener garantizado cuando mínimo eso. Y esa forma parte de nuestras reivindicaciones y la vamos a tener siempre ante cualquier gobierno, en cualquier movilización, en lo que sea, vamos a decir esos problemas que tenemos. Y mientras no se solucionen van a estar ahí y va a formar parte de nuestras reivindicaciones. Pues muy bien. Otra cosa, ¿qué queréis hablar? Que intervengan ellos si quieren preguntar una cosa o algo. No, básicamente lo de los hospitales, lo de los centros de salud y todo esto, que yo sabía que había estado también haciendo movilizaciones. Y en cuanto a lo de la banca, pues sí, es verdad, es que lo que habéis dicho, que es así, es que estamos todavía, que parece que estamos en el mes de marzo de 2020. Y han aprovechado, yo recuerdo una conversación que tuve con un director de una caja de ahorros al principio de la pandemia, cuando empezó a explicarme cómo funcionaba esto de las aplicaciones para hacer los cambios de tienes que mudar aquí el dinero que cobras para que no te cobren los intereses. Y le dije, ¿ves los dos que habéis quedado aquí? Pues esto está hecho para comer a vosotros. Digo, todo esto que me estás enseñando a mí por el móvil está hecho para comerte a ti. No, hombre, no me digas eso. Digo, esto es para quitar a vosotros del medio. Y echarnos la responsabilidad a los clientes. Que no solo ahora tenemos que pagar a vosotros los gastos de los intereses y demás historias, que nos cobráis comisiones de mantenimiento, sino que encima ahora el trabajo lo estamos haciendo nosotros. O sea que esto es ya como las cajas estas de autocobro que hay en los supermercados. Que te lo estás haciendo tú mismo. Estoy pagando el mismo servicio que teníamos antes, pero encima ahora me autoatiendo yo. Me hago el cobro yo. Sobre eso voy a No, hombre, por lo menos, como mínimo un poquillo de vergüenza y que me atienda una persona que ya que estoy pagando intereses, comisiones y demás historias. Si además está muy claro, al que le resulte, el que lo pueda hacer desde su casa por internet lo va a hacer porque es el primero que se va a rumiar. Claro. El que vaya porque lo necesita. Y si necesita y ese dinero, lo atiende. Cuando sea. Y si en vez de echar a 5, si en vez de tener 5, tiene que tener 7, los tiene. Claro, que está ganando dinero suficiente para mantenerlo. Porque yo, mientras no me haga falta, y todo el mundo lo maneja desde su casa más cómodo. Claro. Lo que pasa es que dicen que al campo no se le pueden poner puertas, pero a estos negocios sí hay que ponerles puertas, y se las tienen que poner los gobiernos. Por eso es la exigencia de una banca pública. Porque es la única forma de que introduzca una opción para las personas y quitar la situación de oligopolio casi que hay, porque nos dicen que la banca está en libre competencia y tal, y vemos que cada vez quedan menos. Está prácticamente en oligopolio. Y los usuarios no tenemos opción porque me da igual Pepito que Juanito, pues ya ves. que todos actúan igual. Tiene que haber cuando mínimo una banca pública que introduzca un mínimo de garantía para la gente. Luego el resto puede tener ahí todos los productos que quiera, pero tiene que introducir. Por eso es lo de introducir lo de la banca pública para todas estas cuestiones. Os iba a decir, nosotros, por ejemplo, hace 3 o 4 meses en la plataforma de Linares, resulta que con esto de los días mundiales, el día 15 de junio, el día 15 de junio es el Día Mundial de concienciación contra el maltrato a las personas mayores. Entonces nosotros dijimos, pues el maltrato se sufre en muchos aspectos, que era porque le ha surgido a Pedro la inquietud. El maltrato a las personas mayores se sufre en muchos aspectos. Hemos hablado de uno, el maltrato de la banca y el maltrato que va dando, claro, que se está degradando cada vez más. El maltrato en la sanidad y en la atención primaria. El maltrato de las compañías eléctricas que le podemos aplicar prácticamente lo mismo. Que dicen que hay competencia, pero actúan en oligopolio. Sí. Eso es un oligopolio. Y entonces hicimos una campaña. Por acabar con lo de los bancos, hicimos una campaña y dijimos, vamos a intentar concienciar a la gente de que hay que luchar contra esto, de que esto se está deteriorando y tenemos que luchar contra eso. Hicimos la campaña a los bancos hace 3 semanas, hicimos estos papelitos, información también a través por vía digital, pero nosotros siempre procuramos hacer las dos cosas. Por vía digital y en papel, porque hay mucha gente que todo con el móvil no está
Entonces, hicimos estos papelicos y dijimos, bueno, pues lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a las 8 portadas y Linares, que lo conocéis todos, nos vamos a ir allí a todas las sucursales bancarias y vamos a la gente, a todas las que tienen allí en la cola, le vamos a dar esto, tal y cual. Hicimos también era por contestar lo que dice Pedro de lo que le dijo al director de la sucursal. Hicimos también una carta con unas motivaciones distintas, pero diciendo, quejándonos del maltrato que tenían los usuarios en las sucursales bancarias, especialmente las personas mayores. Hicimos un papel dirigido a los directores de las sucursales, sabiendo nosotros lo que representa un director de la sucursal. Sí, sí. Mandan Patricia Botín, es un trabajador. El director de la sucursal de Linares o de Torreperogil, sabiendo hasta dónde llega. Pero bueno, es el director de la sucursal. Hicimos una carta y entrábamos a todas las sucursales, además de repartir la propaganda de la fuerza, entrábamos a todas las sucursales y les decíamos: mira, esta carta es quejándonos de esto, a el favor de hacerla llegar más arriba, para que se note que tenemos esta queja, que tus superiores, quienes sean, que lo noten que tenemos, y la recibieron como están ahora, con los ERTE, Claro, que van a la calle. Os voy a decir que la mayoría no recibía. Dice, si yo estoy de acuerdo, dice, ahora mismo te la acepto y tú no te preocupes que yo la voy a hacer, que yo la voy a hacer llegar. Necesitamos que nos quieren echar, no sé cuánto. Pero es cuando ves las barbas del vecino remojar, ¿no? Como eso. Sí. Entonces están muy concienciados Sí, por no, la situación que tienen. está bien, si al final ellos no han dejado nunca de ser clase trabajadora. Y vamos. Es cierto que a lo mejor en alguna época de la vida estuvieron ellos, o hubo algunos que se creían que eran otra especie de personas, pero trabajadores que se creían que eran clase media y somos todos clase trabajadora. todos somos clase trabajadora y se ve ahora a las claras que yo, por ejemplo, he sufrido desde que soy cliente. Yo fui cliente de Caja Granada. En la fusión con Mare Nostrum, a la que acabó como Mare Nostrum, pues ahí ya se llevaron unos cuantos trabajadores por delante. Luego Mare Nostrum acabó absorbida por Bankia, otros cuantos trabajadores por delante. Y ahora Bankia acaba absorbida por la Caixa. Yo, sin comerlo ni beberlo, he acabado en cuestión de 10 años de cliente de la Caixa cuando nunca lo he sido, ni nunca lo quise ser, ni nunca lo busqué. Que no digo ni que sea ni mejor ni peor, pero que nunca lo busqué. Pero no me han dejado elegir, me han fusionado. No tengas mala conciencia, Pedro, que como no hay ninguno bueno, pues Por eso digo, me han fusionado y al final me he acabado de clientes donde yo a lo mejor ni... Pero que los trabajadores en todos esos procesos de fusión han ido cayendo. Donde había 100, hoy quedan 20. Y ya el colmo es ahora, los eres estos que van a hacer ahora porque aprovechándose de cada vez las nuevas tecnologías y las fusiones, las nuevas tecnologías y las fusiones, ahí anunciado, me parece que eran 30.000 despidos entre toda la banca. 7 u 8.000 el BBVA, 8.000 creo la Caixa, 1.800 el Santander, también todo. La Caixa, que no lo ha cuantificado, lo de la Caixa y Mare Nostrum, se sabe que van a cerrar no sé cuántas sucursales, me parece que todavía no han cuantificado cuántas personas quieren quitarse del medio. Pero sumaban entre todos casi 30.000 personas. 30.000 personas, que ese trabajo lo vamos a hacer nosotros. CaixaBank calculó 8.000, claro, sí. Otra cosa es que las negociaciones ahora dicen que Sí, unos 1.000. Prejubilaciones. Va a hacer prejubilaciones que antes no quería asumir y ahora va a hacer prejubilaciones. Colocar 500 en las negociaciones. Ellos siempre tiran por alto, que luego ya siempre te quedas contento porque siempre. Claro, pero que al final es lo que yo siempre digo, ese trabajo que antes hacían trabajadores, ahora lo hacemos los clientes. Y encima lo hacemos pues, pagando más comisiones y estando más jodidos con la banca, esta que tenemos. Entonces, pues una banca pública y el trato a la gente mayor, porque al final los jóvenes, pues más o menos, pero acabamos aprendiendo de todo esto y creciendo con ellos. Pero la gente mayor que lleva ya 40 años trabajando de una forma, pues se las ve y se las desea. Como no tengan gente alrededor que les ayude, pues se las ve y se las desea. Yo tengo una duda, ¿es cierto que cuando perciben en el tema de la pensión esta de la renta agravia, que al final Andalucía es lo que más... ¿Es verdad que obligan a las personas que perciben esa renta a que sea a través de una caja o un banco específico?
O tú como recibidor puedes... tengo conocimiento En de este eso, número de oferta quiero que me lo envíen. Tengo casos... Sí, lo que me la han ha dicho, oído. que Yo no tengo conocimiento de eso, Yo no lo sé. Hay algo, te voy a decir algo. Yo sí sé que las nóminas, que también lo pagaba, por ejemplo, la Junta de Andalucía, sí se las asignaban en cada provincia a un banco o una caja. Lo que pasa es que como esa caja no te obligaba a tener una cuenta. Es decir, imagínate, entonces en la caja de Granada, la que por ejemplo en la enseñanza pagaba la nómina. La Junta de Andalucía decía, toma, la nómina de los 10.000 profesores que hay, ahí la tienes. Y la caja de Granada se quedaba en estos 4 días. Y luego a los suyos les decía el día 27, toma, aquí tienes tu nómina. Y a los demás, los que estaban en el banco de Bilbao o estaban en otra caja, le llegaban 4 días después. Yo sé que eso ha funcionado. Yo no sé si lo de la renta agraria es algo parecido, otros días no creo que te puedan obligar a ir a un banco específico a cobrar tu renta si no tienes tu cuenta. Pero es muy fácil que sí la administración te diga, por lo menos por provincia, te diga, tú me vas a gestionar todo el lote de estos pagos y tú ya te encargas de redistribuirlo. Eso sí es posible. Pero yo sobre eso no tengo Eso, vamos, no tengo conocimiento. Puede haber algo de eso y tendremos que, lo único que puedo es mirar. Tal vez lo que sí puede haber es que es cierto que los pagadores y la seguridad social un pagador, los pagadores trabajan con un banco y ese banco luego trabaja con el resto de los bancos. Entonces, el dinero en un principio llega a un banco, al que sea, con el que trabaje el pagador, y ese distribuye. Habréis oído algunas veces lo que dice Juan, de llegar y decir, los que cobran en la Caixa lo tienen ya esta tarde ingresado, pero los otros hasta mañana no lo tienen. Sí. Lo que tarda la Caixa en dárselo al eso sigue otro pasando. banco. De ahí a la obligatoriedad, Yo creo que se puede obligar a raro. Otra cosa es que el banco sí quiera, el banco que sí tiene concertado y que recibe, sí les diga algo como para que se queden así, que no quiera que, pero es que las pensiones se gestionan en la Tesorería General de la Seguridad Social, bueno, en el INSS, Instituto Nacional de la Seguridad Social, se gestionan y tú cuando acudes allí te dicen que lleves el número de cuenta donde quieras que te ingrese la pensión. Entonces, por eso no sé qué puede haber de por qué. Algo habrá cuando a ti te lo han dicho, ¿no? O algo hay de una intención del banco de decir, no, lo tienes que dejar aquí para no perder muchas cuentas. Pero cuando uno va a gestionar la pensión, va al Instituto Nacional de la Seguridad Social y te dice que lleva el libro de familia, no sé qué, no sé cuánto, y la cuenta donde quiere cobrar. Sí, pero sí es posible que se le vea una entidad a la final. Estos son todos, ahora tú ya lo distribuyes a las cuentas que tienes. Eso sí es posible. Bueno, pues lo dejamos por aquí. Pues nada. ¿Alguna cosa más? Pues nada, pues, Todo lo que No. muchas gracias a Ildefonso y a Juan. nosotros quedamos a vuestra disposición para lo que queráis, cualquier día. Sí. Yo aquí a Torre Perojí y con Pedro, cualquier día, lo que quieran. Haremos los próximos actos ya que intentemos, vamos a ver si repartimos toda esa publicidad por las calles, cuando repartamos nuestro boletín, pues podemos aprovechar y hacerlo. Y a ver si animamos también y hacemos algún tipo de concentración, algún tipo de historia ahora que llega. Eso es lo que estamos a que no se ve nada. A ver Ahora si- lunes en Barcelona está... A ver si saliera la gente, se animara. Pero es que primero hay que hacer, para que el pollo salga bien hay que hacer las cosas poquillo a poco. Si no te encuentras... Claro, es que pensar. Bueno, pues muchas gracias a los dos. Nosotros, Muchas gracias a los dos, ¿eh? muchas gracias A Ildefonso y a Juan. vosotros. Cuando queráis, a vuestra disposición. Pensaba una cosa, yo por ejemplo,